bancarios son, ¿ok? ¿Qué monto tienen y al cada año? ¿Ok? Recordemos que seguimos en el ejemplo de la empresa de las velas y vamos a colocar el monto a un año y al otro. También tenemos un préstamo bancario que es totalmente exigible, pagable anticipadamente sin penalización, y vamos a ir sumando. ¿Okay? ¿Qué pasa con el importe de las cuentas por pagar? En el importe de las cuentas por pagar actualmente nosotros necesitamos dividir. ¿Okay? Tenemos que ver el importe al 31 de diciembre, por ejemplo, que incluye tantas unidades monetarias denominadas en moneda extranjera, y están las cuentas por pagar que tenemos en bolívar. ¿Okay? Ambas tienen que estar separadas y cada una con su saldo de manera comparativa en los 2 años. ¿Qué pasa cuando hablamos de los hechos que han ocurrido después que se emitieron los estados financieros? Fíjense algo, en este ejemplo, el 25 de enero del 2000 y pico sucede una inundación. ¿Okay? Hay un costo de reembolso y un costo que estima el seguro. El 14 de febrero los administradores votaron para declarar un dividendo de una unidad monetaria por acción, y fueron 30.000 unidades monetarias en total, a pagar el 15 de abril. ¿Okay? A los accionistas registrados, dado que la obligación surgió luego que emitimos el estado financiero, no se muestra ningún pasivo en el estado de situación financiera. La empresa revelará lo siguiente en el resumen de las políticas contables significativas. Recordemos que las notas explicativas, su fundamento son las políticas contables. Las políticas contables son aquellas que nos dicen de qué manera se debe ejecutar y tratar todo. Entonces, vamos a hablar de que las bases de medición fueron la elaboración de los estados financieros, como bien sabemos. Posteriormente, las demás políticas contables utilizadas, ¿okay?, que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Tenemos que colocar las políticas contables y redactarlas de manera que se comprenda el estado financiero, que sea lo más claro posible. ¿Okay? También vamos a hablar del reconocimiento del ingreso en las actividades ordinarias. Seguimos dentro de las políticas contables. ¿Okay? El ingreso de las actividades ordinarias, ¿okay?, se va a reconocer cuando se entregan los bienes y se cambia su propiedad. Bien sea el ingreso de actividades ordinarias por regalía, que sea procedente de concesión de licencias en patentes para hacer las velas. Seguimos con el ejemplo de la empresa. Para su uso, o se reconoce de forma lineal a lo largo del periodo que dura la licencia. ¿Okay? Es importante que tengamos en cuenta algo. El ingreso a las actividades ordinarias se va a medir al valor razonable de la contraprestación recibida o que esté por recibir. ¿Okay? Bien sea que esté neta de descuentos e impuestos asociados con la venta que sean cobrados dentro del gobierno del país donde estemos ubicados. Recordemos que las normas de información financiera y las normas internacionales de contabilidad tienen en común que podamos emitir estados financieros adaptados al lugar donde nosotros estemos laborando. Bien, si tenemos los costos por préstamo, ¿qué es lo que pasa con los costos por préstamo? Todos los costos por préstamo se van a reconocer en el resultado del periodo en el que se está ocurriendo, en el ejercicio fiscal donde nosotros solicitamos ese préstamo. ¿Okay? Cuando pasan los impuestos a las ganancias, ¿qué es el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias, el gasto por impuesto a las ganancias va a representar la suma del impuesto corriente por pagar y el impuesto diferido. Entonces hay que diferenciar y conceptualizar cada uno de ellos. Primeramente, el impuesto corriente está basado en el impuesto fiscal, en la ganancia fiscal del año. ¿Okay? Y el impuesto diferido se va a reconocer a partir de las diferencias entre los libros de los activos y pasivos de los estados financieros según sus bases fiscales. Eso es lo que se conoce como las diferencias temporarias. ¿Okay? Nosotros en algún momento tenemos programado hacer un curso de impuesto diferido. Pasa que el impuesto diferido es un tema bastante complejo y hay que manejarlo muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pasivos por impuestos diferidos, ellos se van a reconocer para todas las diferencias temporarias que se espere que se incremente la ganancia fiscal en el futuro. Bien, los activos por impuestos diferidos se van a reconocer
¿verdad? Para todas las diferencias temporarias que se van a reducir de la ganancia fiscal del futuro, ¿ok? Y cualquier pérdida o crédito fiscal que no esté utilizado. Los activos en los impuestos diferidos se van a medir al importe máximo sobre la ganancia fiscal actual o estimada futura. Pueden recuperarse, pero bueno, el importe en libros netos de los activos por impuestos diferidos se va a revisar en cada fecha sobre la que se está informando y se va a ajustar en función de la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Cómo se calcula el impuesto diferido? Él se va a calcular según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia o la pérdida fiscal de cada periodo en lo que la empresa espera realizar el activo por impuestos o los pasivos por impuestos diferidos. ¿Okay? De esta manera es que se tiene que tratar el impuesto a las ganancias. No se puede tratar a la ligera. En cambio, cuando nosotros hablamos de la propiedad de plantas y equipos, ellos, como hemos visto en los módulos anteriores, ellos se van a medir de acuerdo al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor que tengamos ya acumulada como partida contable. Nunca vamos a trabajar el valor del activo neto. Nosotros necesitamos deducirle la depreciación acumulada y si tiene deterioro, el deterioro. La depreciación se carga por distribuir al costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada. Todo eso tenemos nosotros que tenerlos en cuenta. En nuestro ejemplo, se dice que las notas fueron en la depreciación de la propia planta de equipo se utilizaron las siguientes tasas anuales. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros dentro de nuestras notas de activos fijos hablemos un poco también de en qué método utilizamos para depreciar, ¿ok? Y bajo qué porcentaje. Si fue en porcentaje, en este caso nos dice que el edificio fue un 2%, las instalaciones fijas y equipo de 10 a 30%. ¿Okay? Eso es importante de entender. Cuando hablamos de los activos intangibles para esta empresa, sus activos intangibles eran programas informáticos y se van a expresar del mismo modo que los activos fijos tangibles. El costo menos la depreciación acumulada y la pérdida del deterioro acumulado que tengamos al momento de realizar los estados financieros. Ellos se van a amortizar a lo largo de 5 años mediante el método lineal. Entonces ya sabemos que de esta manera es que nosotros tenemos que elaborar las notas explicativas, ¿ok? Tenemos que redactar de manera que nosotros, a toda persona que nos revise el estado financiero, quede claro y sea entendible qué es lo que representa cada cuenta. ¿Okay? Entonces estamos muy agradecidos de toda su participación y además está decirles que los esperamos para el módulo 8, que es hoja de trabajo para culminar con éxito nuestro curso de auxiliar contable. Que tengan excelente día y bendiciones.